al delegar es necesario, lo que decía recién, lo voy a repetir porque es muy importante, delimitar claramente la autoridad y responsabilidad delegada. ¿Qué le delego? Preferentemente por escrito, porque a fin de evitar conflictos, duplicidad de funciones, fuga de autoridad, etc. También capacitar al personal, que es lo que les estaba diciendo recién, capacitar al personal en quién se va a delegar y también establecer estándares de actuación. Entonces, cuando esto está todo claramente definido, en general no hay problemas, aunque siempre hay zonas grises. Bien, salimos del cuarto elemento y vamos al quinto. Cuando hablamos del quinto elemento, hablamos de la centralización y la descentralización, que esto va a tener mucho que ver con la foto que finalmente resulte del organigrama que vamos a obtener nosotros cuando completemos el proceso del diseño de la estructura. La centralización tiene que ver con el grado en que la toma de decisiones se concentra en los niveles superiores de la organización. Y la descentralización va a ser el grado en que los empleados de los niveles inferiores proporcionan información o toman decisiones. Entonces, de acuerdo a esto, la estructura de mi organigrama va a ser más alargada y a su vez más descentralizada, va a ser más apaisada. ¿Entienden por qué es muy importante tomar estas decisiones primero? Bien. ¿Qué implica otorgar facultades de decisión a los empleados? Que era esto que estamos viendo recién. Dar a los empleados más autoridad, que tiene que ver con el poder para tomar decisiones. Es decir, autoridad y responsabilidad. Vamos finalmente al último elemento, que es la formalización. La formalización nos habla de qué tan estandarizados están los trabajos de una organización y hasta qué grado el comportamiento de los empleados es guiado por normas y por reglas y procedimientos. ¿A qué escuela de las que ya vimos nos remite este concepto, de la unidad 3 nos remite este concepto inmediatamente? ¿De qué nos acordamos? ¿De cuál escuela? La burocrática. Tal cual, la burocrática. No sé quién habló, creo que fue Gonzalo, no sé si llegué a ver bien. Y Gonzalo. Bien, perfecto. Ahí, o sea, tiene mucho que ver con lo estandarizado que está. Entonces, tengan en cuenta, y acá volvemos al mismo ejemplo que dimos cuando vimos la escuela burocrática o la corriente burocrática, que hay organizaciones en que la formalización es total y absolutamente necesaria. Por ejemplo, la FIP, el Banco Central y también, o sea, la aduana. Muchísimas organizaciones necesitan un alto grado de formalización. Y esto también va a impactar en la foto del organigrama que finalmente podamos obtener de nuestro diseño cuando lo completemos. Bueno, hasta ahí vimos los tipos los 6 elementos que no podemos olvidar o sea, sobre los que vamos a tener que decidir para lograr un diseño organizacional. Les quiero, bueno, esto es solamente para mencionarlo, para que lo tengan en cuenta para los ejemplos que ustedes usan en los trabajos prácticos, pero no tiene que ver tiene que ver con el con el diseño organizacional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un tipo de producción que otro. Para las empresas productoras, si producen en unidades, o sea, elementos en unidades o pequeños lotes, es una cosa. La producción masiva, que es cuando se hacen elementos en lotes grandes, es también diferente de la producción en procesos. Y esto también tiene que ver con las decisiones que yo voy a tomar para lograr la foto de mi diseño organizacional. ¿Qué tipo de producción? Si yo tengo que asesorar a una empresa productora, bueno, primero voy a tener que ver qué produce, cómo produce, cuál es su tipo de producción, para después decidir cuál va a ser el diseño que le quede mejor, que sea el envase mejor, envase, esto dicho entre comillas,
sí, que sea el envase mejor para, para que pueda ser más eficiente y eficaz. ¿Sí? Bien. También vamos a tener que tener en cuenta si buscamos una estructura simple o una estructura, ¿qué tipo de estructura? De acuerdo a lo que nosotros, todas las decisiones que tomemos en el análisis del tipo de producción primero o después, y en el análisis de todos los 6 elementos, vamos a lograr una estructura simple que tiene que ver con un diseño organizacional que va a tener poca departamentalización, amplios tramos de control, autoridad centralizada y poca formalización. Eso es una estructura simple. Una estructura funcional tiene que ver con un diseño que va a agrupar especialidades ocupacionales y, o sea, similares, como vimos antes, la función administración, la función comercialización, etc. La estructura divisional tiene que ver, y la van a ver en la bibliografía, es una estructura que está formada por unidades o divisiones, y la característica de esta, a diferencia de la funcional, es que tienen más grado de autonomía. Son casi semi-autónomas, por eso se habla de divisiones separadas. Bueno, también tenemos la estructura de equipo, es que hay estructura organizacional en la que la organización está formada por grupos o equipos de trabajo. En la clase de teoría de la semana que viene, Mónica va a explicar muy bien lo que es la diferencia entre grupos y equipos de trabajo. Pero esto lo presentamos para que vean que todo tiene que ver con todo. La estructura matricial tiene que ver con una estructura que asigna especialistas de distintos departamentos funcionales a uno o más proyectos, porque es como una matriz. Es eso exactamente la estructura que se busca. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver, como ya dijimos antes, con el tipo de producción, con el tipo de actividad que se esté desarrollando. Finalmente, la estructura de proyectos tiene que ver con una estructura que se da porque los empleados trabajan continuamente en diferentes proyectos. Esto tiene que ver mucho con el trabajo de consultoría, con el trabajo de IT y ese tipo de trabajos. Bien, y ya está. Hasta acá vemos la primera parte, que no es menor y que es muy larga, por eso les sugerimos que esperen, que quiero dejar de compartir. No veo dónde estoy. No veo acá. Por eso les sugerimos que lean, que empiecen ya mismo a trabajar el TP, que empiecen ya mismo con la bibliografía obligatoria. Es larga la unidad, lo repetimos. Bueno, ahora le voy a pasar el lugar a Anita para que profundicemos en departamentalización. Si alguien me quiere hacer una pregunta, igual me quedo acá, Anita, ¿eh? Voy a cerrar mi micrófono. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, me quedé hablando sola, salvo que haya alguna pregunta. Bueno, yo ahora entonces voy a compartir pantalla. Como les comentaba Patricia, ahora vamos a ir específicamente a ver un poco más en profundidad los tipos de departamentalización clásicos, más algunos más modernos o más actuales, pero en realidad todos se utilizan y muchas veces también de manera combinada. Puede ser que algún sector tenga un tipo de departamentalización en función de las necesidades que tenga y la organización a nivel general otro. La departamentalización, como les contaba Patricia, tiene que ver con cómo agrupo las actividades que desarrolla la organización. Y la elección de esa departamentalización responde, por un lado, a los recursos que tiene la empresa, también responde a las características de los clientes, a las características de los mercados. O sea, por ejemplo, si yo tengo una clientela, tengo diferentes tipos de clientes,
con necesidades o formas de comprar muy distintas y formas de elegir. Entonces puede ser que decida especializarme en los clientes, porque va a ser lo que me va a permitir ser más eficiente, entender mejor al cliente y trabajar específicamente para ese cliente. A veces cuando la empresa es muy grande y ocupa distintas regiones, a veces dentro de un mismo país o abarcando más de un país, necesita tener cierta especialización por el lugar geográfico en donde está, porque tiene distintas características culturales, políticas, sociales, geográficas. Hay muchas condiciones que tienen que ser tenidas en cuenta y que pueden ser que las operaciones en un país sean bastante diferentes a operar en otro país. Entonces necesitamos como especializarnos y tomar las decisiones desde ese país. Después hay otros tipos de departamentalización donde nos vamos a enfocar en el producto, porque a lo mejor los clientes son similares y me compran los distintos productos, pero el producto tiene características especiales por cómo compro la materia prima, cómo la produzco, cómo lo comunico. Entonces, a cierta envergadura me es más eficiente si yo agrupo mis actividades por producto que se introduce al mercado, por características del producto. Dicho esto, como introducción, es para tener en cuenta que hay varios factores que yo tengo que analizar antes de definir la departamentalización. E incluso una empresa, conforme crece, va a ir adecuando la forma en la que arma su departamentalización. El primer criterio es el funcional, que es el más simple, el más rápido de implementar, que es el mismo que propone Fayol en la escuela clásica, que él dice, bueno, hay ciertas funciones que todas las empresas o todas las organizaciones desarrollan. Entonces, todas estas funciones tienen que estar identificadas y agrupadas en la organización. Bueno, esa sería la organización funcional, que puede ser producción, ventas, finanzas, puede tener que ver con la parte de distribución, tiene que ver con eso, con las funciones, las actividades por función que se desarrollan. Cuando analizamos este tipo de especialización, vemos que por un lado estimula la especialización. ¿Por qué? Porque entonces a todos los que tienen que ver con lo comercial o ventas, los agrupo y hago que se relacionen con gente que desarrolla también actividades comerciales y uno como que incrementa ese conocimiento especializado en el sector, crece en el sector. Esto también simplifica el entrenamiento, porque cada uno tiene que saber mucho de su función. Es un diseño de organización simple, esas son como las cuestiones más positivas. Lo que se le objeta a esta forma de departamentalización es que no se compromete con los resultados de la organización, justamente porque uno está especializado en su sector y mira su sector y puede perder de vista los objetivos o los resultados que alcanza la organización en su conjunto. Es un formato centralizado, ¿no? Donde todo converge en la alta dirección. Supone por esto también más niveles jerárquicos a medida que crece, y es poco flexible. Ya vamos a ver también en relación a otras, ¿no? A otros tipos de departamentalización, pero es poco flexible, como que cada uno está en lo suyo, yo no me meto en lo de al lado. También, acá no está mencionado, pero también a veces dificulta la comunicación entre sectores, porque yo me comunico dentro de mi sector y mi gerente se comunica con la dirección, por ejemplo. Y este tipo de departamentalización suele no favorecer la comunicación transversal. ¿Cuándo se opta? Yo acá puse el loguito de una pyme, porque es muy común que la pequeña empresa cuando arranque con una organización funcional, por todo esto que ya les dije. Porque aparte, al haber especialización y un diseño simple, es menos costosa que otro tipo de departamentalizaciones. Y suele utilizarse en un ambiente estable, justamente porque es una estructura un poco más rígida, entonces no es dinámica, se utiliza mucho en pequeñas empresas y es de poca complejidad esta estructura funcional.
Después está el criterio que les mencionaba antes dice, por productos o servicios, que tienen que ver con los outputs al mercado, con lo que yo hago para insertar en el mercado. Habla de cuando yo me organizo de esta manera, por ejemplo acá en el ejemplo decía, bueno, la división de productos químicos, la división de productos